Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a Elohim porque nos permite tener el día de hoy vida, salud y porque nos da esta oportunidad tan linda de poder estar escudriñando, investigando, analizando, comentando las Sagradas Escrituras que Él nos ha permitido que esté también en nuestras manos el día de hoy. Y por supuesto compartiéndola con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la lepra, esta enfermedad terrible que existe desde tiempos de antaño, de tiempos muy antiguos, y la vamos a analizar el día de hoy. Vamos a investigar y ver cuáles son las causas que generan esta enfermedad, cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Pero vamos a ver un tema muy importante con respecto también a la lepra, y no solo a la lepra, sino también a otras enfermedades. ¿Puede el Eterno declarar una enfermedad sobre nuestras vidas si a Él así lo place? Lo vamos a ver también a través de la Escritura el día de hoy, investigando y analizando la lepra el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo uno de los casos de lepra que menciona las Escrituras. Son muchos los casos de lepra que menciona las Escrituras. Hoy día vamos a tomar uno de estos casos para poder hablar de ella, que es el caso de Naamán, el sirio, que está relatado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y desde allí entonces vamos a comenzar a ahondar y a investigar con respecto a la lepra y también por qué se le relaciona con el pecado, o por qué se compara la lepra con el pecado. Lo vamos también a analizar. Son varias cositas que vamos a ver hoy día con la ayuda del Eterno, ¿ya? Que nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender sus misterios. Amén. Vamos entonces a comenzar leyendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, donde está este relato de Naamán, este sirio, que era un leproso, y lo vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Bien, comienzo a leer entonces en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, donde dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptase alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien, mi señor, me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos?
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bien, leí bastante, ¿no es cierto? Pero vale la pena porque quiero que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que tengamos bien el contexto de lo que vamos a hablar. Vamos a dejar aquí la historia de Naamán por unos minutos. La vamos a retomar al final, ¿ya? Pero ya tenemos la historia, ya leímos bastante y tenemos la historia de Naamán y de su situación de salud. Vamos ahora a ver qué es lo que es la lepra. ¿Cómo se ha definido hoy día lo que es la lepra? La lepra es causada por dos bacterias que se las voy a mencionar aquí. La primera es la Mycobacterium llamada leprae. Leprae, esa es la primera bacteria que causa la lepra. La segunda es Mycobacterium lepromatosis. Lepromatosis es la segunda bacteria que provoca, ¿no es cierto?, lo que es la lepra. Entonces, estas dos bacterias son las que causan la lepra en una persona y que es una enfermedad bastante terrible, aunque hoy no es muy común. Sí existe, aún existe la lepra, ya, pero no es como en los tiempos pasados o en los mismos tiempos de Yeshua, por ejemplo, que habían bastante gente con esta enfermedad de lepra, ¿ya? ¿Cuáles son los daños que causa la lepra? Nosotros conocemos la más común, ¿no es cierto? La más común que está mencionada en la Biblia, que es el daño a la piel, que se pone blanca, ¿no es cierto? Como se le puso la piel a Jesse, como mencionaba aquí Segunda de Reyes. Pero la lepra, la verdad es que es más profunda que el daño a la piel, daña más adentro todavía. ¿Ya? Voy a nombrarle aquí algunos de los daños que causa la lepra. Úlceras cutáneas, daño neurológico, debilidad en los músculos y nervios, entre otras cosas que causa esta enfermedad llamada lepra. Esos son los daños físicos, pero también daña espiritualmente, es decir, daña psicológicamente, daña espiritualmente a un leproso, sobre todo en el tiempo de Yeshua, por ejemplo, o en la antigüedad, porque la lepra, aparte de estos daños físicos, causaba también daños, por ejemplo, como el aislamiento, donde el resto de las personas no se juntaba con un leproso porque la enfermedad era pegativa, era contagiosa. Entonces, para un leproso era terrible, para una persona leprosa, porque también esta lepra se pegaba en las paredes de la casa, en la ropa también empezaba a deshacerse, digamos, por causa de la lepra, de manera que la lepra era una cosa, el daño que causaba la lepra era terrible, era terrible. Destruía prácticamente a una persona, si esta persona supongamos que era casada, prácticamente destruía su matrimonio, lo aislaba de sus hijos, lo aislaba de cualquier ser humano, ¿ya? Era una persona despreciada de la sociedad. Así que los daños de la lepra eran profundos, prácticamente destrozaban a una persona poco a poco, la torturaban lentamente hasta la muerte si no se sanaba, si no había un milagro prácticamente, porque era una enfermedad crónica. Así que la lepra era una cosa terrible. El día de hoy existe la lepra, existe, pero ya no en la magnitud
o podríamos decir, digamos, los casos son muy aislados de la lepra, y por supuesto, como la ciencia ha aumentado también, digamos, hay medicina para curarla o mantenerla. Eso, eso por parte de la lepra, por la ciencia, digamos, como hoy día se le ha definido, y como también, ¿no es cierto?, hoy día podemos saber cuáles son los daños físicos que causa la lepra. La lepra es una enfermedad muy, muy, muy antigua. De hecho, por ejemplo, ya en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando Elohim comienza a darle leyes a Israel, diferentes leyes, distintas leyes para que se establecieran como nación, como país, le dio muchas leyes a Israel como las tiene un país, leyes humanitarias, leyes, ¿no es cierto?, de economía, cómo iban a funcionar, leyes que un país necesita para funcionar como país, como nación, para guiarse, para regirse por ellas. Dentro de todas estas leyes también el Eterno le dio leyes con respecto a ciertas enfermedades, como funcionar, ¿no es cierto? Como lo tiene un país, como tiene leyes, ¿no es cierto?, sanitarias, Dios también se la dio al pueblo de Israel leyes sanitarias. Y dentro de esta estaba cómo tratar la enfermedad de la lepra. Entonces ya nosotros allí tenemos indicios de que la lepra ya existía de mucho tiempo, y el Eterno le fija leyes para que ellos también supiesen qué hacer si alguna persona dentro de Israel se contagiaba con esta lepra, ya si adquiría estas dos bacterias que generan la lepra, que causan la lepra. También vale recordar que en aquel entonces la higiene era muy precaria, ¿ya? Sobre todo en el desierto donde ellos iban a andar, donde no había agua abundante. Podían contraer estas dos bacterias, ¿no es cierto? Y también podía generarse una plaga de lepra. Y él le da estas leyes entonces que están allí en el libro de Levítico, si no me equivoco. Sí, Levítico, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Levítico hablan de estas leyes de la lepra. Yo se las recomiendo que ustedes la lean, porque allí está la enfermedad de la lepra y también la enfermedad de la tiña. Estas dos enfermedades las trata allí el Eterno en el libro de Levíticos, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 hablan de esta enfermedad y cómo curarla en ese tiempo, cómo sanarla en ese tiempo, ¿ya? De ahí, por ejemplo, una de las cosas que tenía que hacer un leproso cuando él consideraba que se había sanado de la lepra era acudir ante los sacerdotes, y los sacerdotes daban, ¿no es cierto?, el visto bueno, lo examinaban para verificar si definitivamente él estaba sano de la lepra. Y si estaba sano, ¿no es cierto?, si ellos veían que estaba sano de la lepra, ellos tenían que tomar 2 avecillas, una darle muerte, la otra lavarla en agua, purificarla, y también tenía que tener el sacerdote un hisopo donde, ¿no es cierto?, sumergía este hisopo en agua como también en la sangre de la avecilla para esparcirla sobre el cuerpo de la persona que se iba a purificar de la lepra, ¿ya? De ahí entonces, ¿no es cierto?, que David en el Salmo 51, se los voy a leer yo acá, en el Salmo 51, después que David peca, ¿no es cierto?, con Betsabé, cuando él se arrepiente de su pecado, en el Salmo 51 él ora a Hachén pidiendo perdón por este pecado, por esta falta que él cometió, ¿no es cierto? En el Salmo 51, en el verso 7, él hace mención a esto y relaciona, ¿no es cierto?, su pecado con la lepra, y él dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él hace mención aquí justamente al ritual que hacían los sacerdotes cuando limpiaban a un leproso con el hisopo. Por eso él dice aquí: yo me considero, mi pecado está como una lepra,
pero vengo a ti para que usted me limpie con hisopo, ¿no es cierto? Me purifique con hisopo y seré limpio. Láveme y seré más limpio, más blanco que la nieve. Bien, y ahí entonces que David haga mención, justamente pensando en el ritual que hacían los sacerdotes con un leproso. También, justamente dentro del campamento de Israel en el desierto hubo un caso de lepra que fue el caso de Miriam, era su nombre Miriam y lo tradujeron María, ¿no es cierto?, a nuestro lenguaje. Entonces Miriam tuvo este caso de lepra, pero aquí este caso de lepra fue un poco distinto. Digo distinto porque ya dijimos que la causa de la lepra son estas dos bacterias, estas bacterias que una se llamaba leprae y la otra lepromatosis, estas dos bacterias que causaban la lepra. Pero dentro del pueblo de Israel ocurrió algo extraño, porque María y Aarón hablaron contra Moisés, estuvieron chismeando, pelando, cagüineando, no sé cómo se le dirá en otros países, cuando dos personas hablan de otra persona que no está presente, ¿ya? No sé cómo se le llamará. Pero hablaron contra Moisés, dice la Escritura, a espaldas de él. No estaban considerando que fuera justo que solamente por Moisés hablara Dios, sino ellos también consideraban que Dios también había hablado por intermedio de Miriam y también por intermedio de Aarón. Hubo ahí un problema de celo, de envidia, podríamos decir. La cuestión es, ¿no es cierto?, que el Eterno decretó sobre María lepra. Esto está en el capítulo 12 de Números. Vamos a tomar el verso 10 y el verso 11, donde dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El Eterno llama a Aarón, llama a Miriam y llama también a Moisés a su presencia para conversar con ellos. El Eterno desciende sobre esta nube espesa, donde se generó seguramente una oscuridad. Cuando el Eterno conversa con ellos y les deja claro, ¿no es cierto?, que lo que habían hecho no estaba bien, lo que habían hablado contra Moisés, el Eterno los reprende, se retira de la presencia de Miriam y de Aarón y de Moisés. Cuando se retiran y vuelve la luz a ellos, vuelve la claridad, Aarón se da cuenta que María estaba completamente leprosa. En cuestión de minutos, horas, no lo sabemos, pero María estaba completamente leprosa. Aarón reacciona y se da cuenta, ¿no es cierto?, que lo que habían hecho estaba incorrecto. Le pide a Moisés que por favor este pecado no venga contra ellos, ¿no es cierto?, que esta lepra no se vaya sobre sus cuerpos, porque si no se iba a generar una plaga dentro del campamento de Israel, ¿ya? Y este es el tema fundamental que quiero tocar yo el día de hoy con respecto a la lepra, ¿ya? No solo a la lepra, vamos a tomar el caso de la lepra, pero considere usted todas las enfermedades habidas y por haber. El Eterno puede declarar sobre nosotros una enfermedad como la lepra o como cualquier otra a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Fíjese que en la Biblia, en el Salmo 91,
Acá tenemos un problema con la traducción porque a veces nos hace interpretar las cosas de otra manera. Pero mire, el Salmo 91 dice que el Eterno puede declarar sobre nosotros algún mal, alguna enfermedad o cualquier otro tipo de mal. En el Salmo 91, en el verso 10, dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Aquí, esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Recuerda usted que aquí está hablando de una persona que ha decidido vivir con el Eterno. El Salmo 91 está hablando de una persona que decide vivir con el Eterno, que ha elevado su alma hasta el escondedero donde está Hachem y vivir con él. Ya. Una persona que vive con él, dice en el Salmo 91, en el verso 10, no le vendrá mal ni plaga tocará su morada. No le vendrá. Pero yo tengo una versión aquí bastante antigua, que es aquí la famosa Biblia del oso. ¿Ya? Esta versión es del 1569. La primera Biblia escrita a nuestro idioma castellano. ¿Ya? Y mire lo que dice el Salmo 91, verso 10. Cómo cambia aquí la perspectiva de este texto, dice. El mismo Salmo 91, pero el verso 10 que estábamos leyendo, donde dice el Salmo 10 en la Reina Valera 1960, dice: no te vendrá mal ni plaga tocará tu morada. La Biblia del oso dice lo siguiente: no se ordenará para ti mal. No se ordenará para ti mal si uno decide vivir con Hashem. No se ordenará para ti mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Notó la diferencia? No te vendrá mal a no se te ordenará ningún mal. Entonces, ya con una versión más antigua tenemos, ¿no es cierto?, la visión de que probablemente era más cercana a esta al original, y de acuerdo al contexto de las cosas que estamos leyendo, como le pasó a Miriam, el Eterno decretó sobre Miriam lepra, esta enfermedad que es causada por dos bacterias, pero también puede ser causada por la boca de Hachem sobre nuestras vidas. Eso es importante considerarlo, y ese es el tema que hoy día me llama la atención y que quiero tocar con ustedes, porque tal vez ignoramos tantas cosas con respecto al poder de Dios, ya ignoramos tantas cosas con respecto a su palabra, porque como tenemos, ¿no es cierto?, una traducción no cercana a los textos originales, entonces tenemos que acudir a investigar y buscar otros textos más originales, lo más cercano a los textos originales, para obtener, ¿no es cierto?, esta riqueza espiritual que está insertada acá en las Sagradas Escrituras. Y acá tenemos este texto donde dice que el Eterno puede decretar un mal sobre nosotros, sobre nuestras vidas, si no andamos correctamente como tenemos que andar. Y de ahí, ¿no es cierto?, que Miriam tuvo lepra causado por esta falta que cometió Miriam de estar hablando contra Moisés. El Eterno decretó sobre su vida lepra. ¿Ya? A veces, amados hermanos, los médicos se encuentran con problemas serios y situaciones difíciles de resolver con respecto a ciertas enfermedades. Hay testimonios de personas, por ejemplo, que se enferman y los médicos no le encuentran cuál es la causa que está causando esa enfermedad. ¿Qué le está causando cierta enfermedad? Y estamos hablando que le hacen una investigación de radiografías, de resonancia, una serie de cosas, ¿no es cierto?, aplicando toda la tecnología que puede haber para detectar las causas de algunas enfermedades, y a veces no encuentran nada. No encuentran nada.
y no hayan que hacer, a veces la ciencia médica no haya que hacer con ciertos pacientes que tienen este problema. Porque a veces ignoramos que de los labios de Hachén Él puede decretar sobre nosotros una enfermedad a causa de algún pecado, de alguna falta, de alguna rebeldía que haya en nuestros corazones. ¿Ya? Como es, por ejemplo, el caso del cáncer. El caso del cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que podemos ocasionarla nosotros por un mal cuidado de nuestro físico, comiendo o alimentándonos de cosas que no corresponden, que no están, que el Eterno no las ha permitido para que las consumamos como alimento, pero nosotros las consumimos igual, porque son buenas, porque son ricas, ¿no es cierto? Pero no están dentro de la dieta que el Eterno diseñó para el cuerpo físico, para el cuerpo humano. ¿Ya? Y adquirimos ciertas enfermedades por consumir alimentos que no están permitidos por Hachén que los consumamos. ¿Ya? Y entonces nos enfermamos y adquirimos enfermedades a causa de que nos estamos sustentando de cosas que no corresponden. ¿Ya? Si el Eterno dijo que no coman esas cosas, era por algo. Era porque nos pueden enfermar. ¿Ya? Porque fueron esos alimentos fueron diseñados para otra cosa, como por ejemplo como lo es el cerdo, ¿ya? Como lo es el cerdo. El primero que prohibió el cerdo fue Hashem. Él, en la Torá, ¿no es cierto? Por ejemplo, él le enseñó al pueblo de Israel que no tocaran esos animales porque eran inmundos, ¿ya? Pero hoy día los médicos, ellos le dicen a usted, no coma cerdo. Evite la cecina, evite los embutidos, todo ese tipo de cosas, evítelo porque esas cosas le van a causar daño a su cuerpo, a su físico. Pero como son tan buenas y tan ricas, ¿no es cierto? A veces nosotros somos débiles y comimos de esas cosas y nos adquirimos enfermedades. Enfermedades por no obedecer, por no sujetarnos en esa parte. Nos causan enfermedades, ¿ya? Pero a veces adquirimos enfermedades por causa de nuestros pecados, como lo es el cáncer, por ejemplo, que está ligado al rencor. ¿Ya? El cáncer es una enfermedad que está ligado al rencor, al odio. Cuando una persona está odiando a otra persona o tiene rencor contra otra persona y dice yo a este no lo paso, yo a este no lo perdono, yo a este aquí, a este allá, ese rencor puede provocar en usted un cáncer. Y los médicos difícilmente puedan detectárselo. No hasta que usted reaccione y pida perdón por este rencor. Hasta que usted trate de sanarse esas heridas internas. En el caso de la lepra, tenemos el caso de Miriam, que el Eterno decretó sobre Miriam esta lepra. ¿Ya? Que la tuvo por 7 días, ¿no es cierto? Moisés pidió por ella y el Eterno le dijo, bueno, 7 días. 7 días aislada, ¿no es cierto?, de castigo, ¿ya? Y que aprenda que nunca más tenga que hacer algo así, de estar hablando de otra persona, malamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto le sirvió también de lección al resto, de darse cuenta que Hashem puede decretar enfermedades sobre nuestro cuerpo, ¿ya? En este caso la lepra es causada por 2 bacterias, pero también puede ser causada por mi pecado, ¿ya? Así que, ojo allí, con eso. Ahora, volvamos al caso de Naamán. Retomemos lo que leímos, ¿no es cierto?, en Segunda de Reyes, lo vamos a buscar por acá, Segunda de Reyes, capítulo 5, dijimos, ¿no es cierto? Acá está, ya. Vamos a retomar entonces este caso que analizamos al principio, lo leímos. Ya leímos, ¿no es cierto? No vamos a releer de nuevo, ya tenemos la historia leída. El caso de Naamán fue un caso
que quedó registrado acá, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras. Naamán probablemente era un hombre, podríamos decir, bueno. Era un hombre religioso. Él mismo confiesa que él iba con su señor, es decir, con el rey de Siria, a adorar a sus dioses. Era un hombre devoto. Bueno, adoraba a un dios ajeno, pero era un hombre devoto. Un hombre que confiaba en un dios falso, pero en un dios para él en ese momento. Tenía a lo mejor un buen corazón, tanto así que escuchó a una criada de su casa, que era de Israel, que la habían llevado cautiva, y que probablemente, ¿no es cierto?, se la vendieron a Naamán o se la dieron como sierva para la señora de Naamán. Es ella entonces que se da cuenta de la lepra de Naamán y le sugiere a su señora, a su ama, a la esposa de Naamán, le sugiere y le cuenta que en Israel había un profeta que podía sanar a su esposo de esta enfermedad terrible. Es aquí, ¿no es cierto?, que Naamán le cree a esta muchacha, a esta joven, y le hace el comentario a su señor, al rey de Siria, y él lo apoya y le dice, bueno, ¿qué más da? ¿Qué vas a perder? Podías ir. ¿Ya? Es impresionante la cantidad de oro, de plata que Naamán toma para llevar a Israel y darle a este profeta para que le sane. Entre otras cosas llevaba también vestiduras que seguramente eran ropa fina de aquel entonces. Toma todo este cargamento y va a Israel y con cartas, ¿no es cierto?, que se le habían enviado al rey de Israel, ¿ya?, para que pudiese sanarle. Y la historia, ¿no es cierto?, como la leíamos, cuenta que allí Naamán puso el GPS y llegó justamente a las puertas de la casa de Eliseo, de este profeta, que podía sanarle. Y aquí ya nos empezamos a dar cuenta un poco de Naamán. Si bien era una persona religiosa, si bien a lo mejor era una persona que tenía buenas actitudes, tenía un problema. Aparte de la lepra, tenía el problema que le causó o le causaba la lepra, que en este caso no eran las dos bacterias que yo mencioné, la bacteria leprae y la bacteria lepromatosis, que son las que provocan la lepra, ¿ya? Bueno, a Naamán no le causó la lepra estas dos bacterias, sino que le causó la lepra una falta que él tenía. ¿Cuál era esta falta? El orgullo. A veces, amados hermanos, el hecho de que seamos religiosos, que estemos buscando a nuestro Dios, que estemos en oración, que estemos leyendo la palabra, que estemos en ayuno, que estemos colaborando con la casita de oración donde nos reunimos, ¿ya? No con la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, sino que ese lugar físico que tenemos para reunirnos, un grupo de hermanos, ¿ya? Este grupo de hermanos llamado iglesia, nos reunimos en ese lugar físico, llamémosle templo, ¿ya? Somos colaboradores, ¿no es cierto?, con ellos, ayudamos, pero todas estas cosas a veces nos hacen que se quite de nosotros el orgullo. Podemos ser orgullosos siendo religiosos como lo era Naamán. Naamán era un hombre bueno, por eso el Eterno le dio la oportunidad de sanarlo, pero le dio la oportunidad de humillarse. Naamán, el problema de Naamán, lo que le causó la lepra, no fueron estas bacterias, fue su orgullo que él tenía. Y lo vamos a ver acá. Naamán llega, ¿no es cierto?, y él lleva una idea en la cabeza. Él era el general del ejército de Israel, de Siria. Imagínense el cargo que tenía, ¿ya?
Imagínense que venga hoy día el general del ejército de Estados Unidos a visitarnos aquí a Chile, venga a visitar las autoridades de nuestro país y que nadie vaya a recibirlo al aeropuerto. Que tenga que llegar a La Moneda, ¿no es cierto?, a las puertas de La Moneda, y que no haya alfombra roja, que no estén las guardias de la Moneda, ¿ya? Que el presidente no salga, sino que mande a un criado, al que sirve la comida ahí en La Moneda. Le mande un recado. Imagínense, eso le pasó al sirio, a Naamán. Llegó a la casa de Eliseo, de este profeta, ¿no es cierto? Y él lleva una idea en la cabeza: me van a estar esperando, va a estar puesta la alfombra roja, ¿ya? Va a estar todo el protocolo como se recibe a un alto mando de un país, ¿no es cierto? Van a haber autoridades esperándome. Va a salir este profeta a recibirme, va a clamar a su Dios, va a poner mi mano sobre las llagas y mi lepra va a desaparecer. Tenía toda una idea en la cabeza, ¿no es cierto? Porque el orgullo lo hacía pensar así. Ellos me van a recibir así porque mi puesto que yo tengo, mi autoridad que yo tengo, mi posición que yo tengo, ¿ya? Venía con todos los Mercedes-Benz de su época, con todo este cargamento lleno de oro, de plata, de vestidura fina, imagínense. Y llega donde Eliseo, y aquí empieza a trabajar el Eterno con el orgullo de Naamán que él tenía, que le causaba la lepra. Se encuentra, ¿no es cierto?, que no hay nadie, que no hay alfombra roja, que no hay autoridades esperándolo, no está el rey de Israel, no está la diplomacia, no está el protocolo, no hay nada de eso. Sino que sale un simple criado de Eliseo corriendo de la casa y le trae el recado y dice: dice mi señor que te metas en el Jordán 7 veces y tu lepra va a ser sana. Y eso fue todo. Se enfureció Naamán, se enfureció. Regañó, dialogó con él mismo, ¿no es cierto? Y él dijo: yo pensaba las cosas de otra manera, a mi manera, no, las cosas no son como yo quiero que sean. ¿Qué pasó aquí? Y él dice: en mi país yo tengo ríos limpios. ¿Acaso si yo me sumerjo en aquellos ríos no voy a ser sano igual? ¿Por qué tengo que sumergirme en este río lleno de lodo, todo sucio? ¿Por qué voy a hacer algo así? Y se fue enojado Naamán. El orgullo era su problema, que le causaba la lepra, no las dos bacterias. Y eso nos puede pasar, amados hermanos. Cuando vamos al doctor, el doctor dice: mire, tienes esta enfermedad generalmente la causa tal cosa. Y cuando investigan, no es tal cosa. Dicen, y ahí empiezan los médicos a rascarse la cabeza, ¿no es cierto? Empiezan a pensar, se dan vuelta para allá, miran la radiografía. ¿Qué está pasando aquí? Se supone que esto es lo que causa esta enfermedad y acá veo que la cosa está bien. ¿Qué pasa? El Eterno puede declarar enfermedades sobre nuestro cuerpo, a veces para humillarnos, para sacarnos el orgullo, para sacar los pecados que tenemos dentro de nosotros a veces, para limpiarnos, como le pasó a Naamán, el orgullo. La primera situación fue que no hubo diplomacia, que no hubo protocolo para recibirlo, no hubo nada de eso, con la importancia que él tenía. Era importante, era un general de Siria. El problema era su orgullo. El Eterno tenía que humillarlo, tenía que humillarse ante el Eterno para que el Eterno lo sanara. Porque si no, iba a seguir el Eterno mirándolo de lejos. Aunque tuviera buenas actitudes, aunque tuviera buenos sentimientos, aunque fuera un hombre bondadoso, aunque fuera un hombre religioso, pero tenía orgullo. Y el Eterno al orgulloso lo mira de lejos. No así, ¿no es cierto?, al humilde lo mira de cerquita. Así que tenía que humillar. Si Naamán se humillaba, era sanado, imagínense.
Los criados de Naamán se dieron cuenta y corrieron tras él y le dijeron, Padre, imagínense cómo lo llamaban. Tiene que haber sido un hombre muy bueno para que sus criados lo llamaran padre, para que sus siervos lo llamaran padre. Y le dicen, Padre, Padre, si Naamán te hubiese mandado a hacer algo más grande, algo más difícil, algo más costoso, ¿tú lo hubieras hecho? Sí, yo lo hubiese hecho. Pero ¿cuánto más? Mira, mira lo que te pidió, algo tan simple. Meterte en el Jordán, aunque está sucio, logoso, embarroso. Humillarte por un rato, humíllate. Métete al Jordán. Porque ese era el tema. Ese era el tema. Vencer el orgullo. Y recapacitó Naamán. Imagínense, escuchó a sus siervos. Eso habla bien de él. El problema era el orgullo que él tenía. Pero en ese momento recapacitó, reflexionó. Y se metió al Jordán 7 veces. Y su piel fue y se volvió como la de un niño. Imagínense cómo restauró el Eterno a Naamán. Bueno, y allí ustedes la historia ya la conocen, ¿no es cierto? Él vuelve, da las gracias y le dice a Eliseo, hoy día reconozco, mire, ahora salió Eliseo a recibirlo, ya no mandó al criado. Eliseo lo sabe a recibir ahora porque ya venía un hombre nuevo. Venía un hombre nuevo. Mentalmente, espiritualmente venía un hombre nuevo y también físicamente. Su piel era como de un niño, como que hubiese nacido de nuevo, completamente literal. Y viene ahora y ahora sí sale Eliseo a recibirlo y él le dice, ahora conozco que no hay Dios sino solo en Israel. Solo en Israel yo conozco que hoy día hay un Dios. Y nunca más voy a hacer holocaustos a un Dios falso, a este Dios que adora mi rey, ¿ya? Y le hace todas estas promesas a Eliseo, ¿ya? Hay una historia muy linda, ¿no es cierto? Pero mire lo que pasa con Jesse, el criado de Eliseo. Al ver esta situación, al ver esta riqueza que traía Naamán, ¿no es cierto? Y que Eliseo no quiso aceptar por ningún motivo, se va Naamán con toda su compañía, con toda su gente que lo acompañaba, ¿no es cierto? Con todo su Mercedes-Benz de la época, con todas las riquezas que traía. Y el criado de Eliseo, Jesse, era avariento. Tenía avaricia en su corazón. Al ver esto dijo, no puede ser que mi señor haya hecho que se molestara a Naamán, no recibiéndole nada, no aceptándole nada, ¿no es cierto? Y él como que empieza a reflexionar y pensar y toda esta riqueza, todo este oro tan lindo, estos lingotes de plata, estas vestiduras tan finas. Corrió tras Naamán, ¿no es cierto? Y le miente a Naamán, le dice, mi señor dice que ahora te va a aceptar unas par de cosas, ¿no es cierto? Porque le llegó visita, le llegaron 2 jóvenes y él quiere regalarle. Y le da Naamán, ¿no es cierto?, 2 lingotes de plata, le da vestiduras. Y corre, ¿no es cierto?, Jesse esconde estas cosas y se va a presentar de nuevo al servicio de Eliseo. Cuando adentra, Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, yo no he ido a ninguna parte. Pero estaba hablando con una persona espiritual, con Eliseo, con una persona que conversaba con Hashem, con una persona que había decidido, como dice el Salmo 91, había elevado su alma hasta donde está el Eterno. Vivía con él. Mi corazón estaba allí cuando corriste tras Naamán. ¿Cuál era el problema de Jesse? La avaricia. Y por esa avaricia, tú vas a ser leproso, tú y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo leproso. Amados hermanos, esa es la lepra.
Y como la lepra hay muchas enfermedades que pueden ser decretadas sobre nuestro cuerpo, si nosotros a veces actuamos como Jesse, si a veces actuamos como Miriam, si a veces actuamos como Naamán, si tenemos orgullo, si andamos hablando de otras personas, si hay avaricia, cualquier pecado que podamos tener, amados hermanos, a veces cuando pasa los límites, cuando pasa la paciencia del Eterno, a veces Dios puede decretar sobre nuestros cuerpos enfermedades y que los médicos no le van a encontrar solución. Es allí donde tenemos que reflexionar y pensar y decir, no estaré mal, no estaré equivocado, no estaré actuando mal del alma, del espíritu, de mis pensamientos, de mis procederes. Autoexaminarse, arrepentirnos ante la presencia del Señor, detectar esos males que están en nosotros y que a veces no nos damos cuenta. David oraba y decía, líbrame de mis pecados, sobre todo de aquellos que son ocultos, que yo ni siquiera los conozco, pero que seguramente están allí escondidos en alguna parte. Y que a veces afloran y reaccionan sin yo darme cuenta. El pueblo judío seguramente sabía y estaba al tanto, amados hermanos, que el Eterno decretaba enfermedades sobre nuestros cuerpos a veces, por nuestros pecados. Tal vez es por esa razón que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el verso 1 y 2, por ejemplo, dice allí que saliendo del templo, Yeshua, con la gente que le seguía, vieron a un hombre ciego y le preguntaron a Jesús, dinos, ¿quién pecó, él o sus padres, para que estuviese ciego, ¿no es cierto? Para que él hubiese tenido esa enfermedad. Bueno, Yeshua le dice, en realidad que no pecó él ni tampoco sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero ya los judíos tenían claro, ¿no es cierto?, que el Eterno podía decretar enfermedades a causa de nuestros pecados. Ellos manejaban esa información, sabían esa información. Hoy día la estamos aprendiendo nosotros también, para que tengamos esta información, para que tengamos cuidado, para que andemos con cuidado, para que conozcamos el poder del Eterno, que a veces el Eterno, amados hermanos, puede decretar sobre nuestra vida enfermedades si no somos fieles, si a lo mejor nuestros pecados los han colmado, nuestras iniquidades. Él puede decretar mal sobre nosotros. Y allí, amados hermanos, a veces la medicina no tiene nada que hacer. Los psiquiatras a veces no tienen nada que hacer. Los psicólogos a veces no tienen nada que hacer. Cuando el Eterno declara sobre nosotros enfermedades y situaciones difíciles. Amados hermanos, Jehová Shalom, que el Eterno les pueda bendecir en gran manera. Si el Eterno nos permite tener vida, salud, nos veremos la próxima semana con alguna otra enseñanza, ¿no es cierto?, de las tantas que el Eterno tiene aquí en sus sagradas escrituras para compartir con nosotros. Jehová Shalom. Amén.